Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estamos contentos, agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Hoy vamos a aprender una lección que es vital para la iglesia, que es el bautismo en agua. El Señor Jesús dio dos ordenanzas a la iglesia. Número 1 es el bautismo en agua, que nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor. Y número 2, la cena del Señor, en la cual recordamos el sacrificio de Cristo. Vamos a entrar de lleno al tema hoy en esta mañana, pero antes de esto, yo quisiera que oráramos para que Dios abra nuestro entendimiento, Dios nos dé el conocimiento y la sabiduría para poder entender su palabra. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Que hoy sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre maravilloso. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, bendito Dios, redarguyéndonos, enseñándonos y guiándonos a toda verdad, bendito Dios. Que tu nombre sea glorificado a través de este medio, que tu nombre sea exaltado a través de este medio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar de lleno al tema y esperamos ser de bendición. Vamos a ir a nuestra... Y hoy vamos en este caminar, vamos a aprender. Vamos a contestar a la pregunta, ¿deberíamos de ser bautizados? Y antes de entrar al tema, en esta lección, el propósito es que tengamos claro lo que es el bautismo, por qué deberíamos de bautizarnos, cuándo deberíamos de bautizarnos, cómo deberíamos de bautizarnos. Vamos a responder algunas de las preguntas, pero quisiera decirle que en esta lección vamos a empezar un poco desde el origen de cómo Dios creó al hombre, la caída del hombre, pero cómo Dios proveyó un plan de salvación. Y cómo en ese plan de salvación estaba aún la esperanza para el hombre a través del nuevo nacimiento y hasta llegar al bautismo. Entonces vamos a entrar de lleno al tema en esta mañana y vamos a ir ahí a Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Aquí en esta carta, Pablo nos enseña que todos los seres humanos, sin excepción, hemos pecado. El pecado, número 1, nos separa de Dios. El pecado nos separa de la presencia de Dios y hace imposible que alcancemos la santidad por nuestros propios méritos. Entonces, quiero que ese punto te lo lleves amartillado en tu corazón. El pecado nos separa de la presencia de Dios, mientras que la obediencia nos mantiene en el propósito y en el plan de Dios y en su presencia. Entonces vamos a ir ahí a nuestro siguiente... Ahí a Génesis 2:15-17, donde dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, 1, 2, y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer, porque el día que comas, sin duda, dice, morirás. Pero mire, ahí en el versículo 15,
Dios le da a Adán un propósito antes de la caída, que era trabajar y cuidar el huerto. El trabajo fue creado por Dios y era bueno, no un castigo. Y en el versículo 16, Dios mostró su generosidad permitiendo que Adán comiera libremente de todos los árboles, pero dice, excepto de uno. Ahí lo miramos en el versículo 16. Y en el versículo 17, Dios estableció límites claros para probar la obediencia del hombre. La muerte prometida incluía una muerte espiritual inmediata y la muerte significa separación de Dios. Posteriormente, la muerte física como consecuencia del pecado. Y usted, si lee y entra en contexto, dice que Adán comió de ese árbol que Dios le había prohibido, porque Dios le puso límites para probar su obediencia, pero Adán traspasó esos límites y hubo consecuencias, pero el Señor le dijo, ciertamente el día que comas morirás. Pero usted lo mira que come del árbol y físicamente él aún andaba por el huerto, pero espiritualmente él había muerto y eso trajo consecuencias a su alma, consecuencias a su cuerpo. Entonces, lo que murió fue su espíritu para tener comunión con Dios. Entonces, imagínese, Dios a través de los límites prueba la obediencia de Adán y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice, nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo dice que entra en dos contrastes, en dos realidades. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, imagínense, el pecado tiene su salario, el pecado tiene su recompensa justa, que es la muerte. Y eso fue lo que le pasó a Adán. Le dijo el Señor, el día que comas ciertamente morirás. Cuando Adán desobedeció, cuando Adán pecó, él murió. Fue la paga, fue el salario del pecado, una separación eterna de Dios. Mientras dice el versículo aquí el contraste, mas la dádiva de Dios es vida eterna. A diferencia, fíjese, imagínese, de la muerte, la vida eterna no se gana por obras. Es un regalo gratuito de Dios que se recibe por medio de Jesucristo. Imagínese, es un regalo gratuito. La vida eterna es un regalo gratuito que se recibe a través de la fe en Cristo Jesús. Qué glorioso y maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir a remarcar ahí, la paga del pecado, dice, es muerte. Y el regalo en Cristo, el regalo de Dios es vida eterna, dice, en Cristo Jesús. Y vamos a ir a Efesios 2:3. Dice, en ese tiempo, dice, también nosotros, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. Y luego dice, y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza merecedores de la ira, dice, de Dios. Pero dice, imagínese, número 1, deje ir aquí. Número 1 dice que en ese tiempo éramos nosotros. Mire nuestra condición antes de llegar al Señor. Vivíamos, como dice, impulsados, número 1, por nuestros deseos pecaminosos. Número 2, por nuestra propia voluntad. Número 3, por nuestros propósitos. Y esas tres cosas nos hacían merecedores de la ira de Dios. Imagínense qué maravilloso es el Señor, pero dice, Pablo nos recuerda que todos antes de conocer a Cristo vivíamos dominados por nuestros deseos pecaminosos y alejados de Dios.
como consecuencia del pecado. Estábamos bajo el justo juicio de Dios, igual que toda la humanidad. Imagínense, éramos merecedores de la ira de Dios. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Romanos 2:8 dice, pero los que por egoísmo rechazan, dice, la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Pero mire, hay tres cosas aquí, tres cosas. Uno, pero los que por egoísmo, el yo, ¿ya? El yo. Dice, mire lo que hace el egoísmo. El egoísmo hace que rechacemos la verdad de Dios. Entonces el egoísmo hace que rechacemos la verdad de Dios para aferrarse, dice, a la maldad. Mire todo lo que provoca el egoísmo. Rechazar la verdad de Dios y aferrarse a la maldad, a nuestros propios deseos que se inclinan a lo malo. Y dice, pero hay una recompensa para los que rechazan y los que se aferran a la maldad por egoísmo. Dice que recibirán la ira y el enojo de Dios. Imagínense, la ira y el enojo de Dios. Entonces el egoísmo, rechazar la verdad, nos pone ahí en esa posición para recibir la ira y el enojo de Dios. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, a Juan 3:16-18, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Pero mire, en el versículo 16, Dios da la muestra de amor. Dice, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo único. Amor es dar. Y Dios dio lo mejor, lo perfecto, por lo vil y por lo menospreciado. Imagínense, entonces Dios en el versículo 16, mire, Él expresa ahí su amor, su bondad, su gracia. Entregó a su Hijo para salvar a los pecadores. La vida eterna es un regalo recibido por medio de Cristo. Entonces, la vida eterna es un regalo recibido por medio de Jesucristo. Pero ahorita vamos a ver que Dios murió por todo el mundo. Dios murió por los pecadores. Pero el hombre tiene que tomar una decisión. El hombre tiene que hacer algo ante lo que Dios ha hecho. Entonces vamos a ir aquí, lo dice en el 17, Vemos que Jesús vino primero como Salvador, ofreciendo perdón y reconciliación. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces vemos ahí en el 17 que Jesús vino primero como Salvador, ofreciendo perdón y reconciliación con Dios. Pero en el 18 ya vemos la diferencia está en la respuesta del ser humano, lo que yo le decía. ¿Cuál va a ser la respuesta del ser humano ante el ofrecimiento del Señor? Mire, ¿cuál va a ser la respuesta del ser humano ante el ofrecimiento del Señor? Imagínese, porque aquí dice que quien cree en Cristo recibe salvación, quien lo rechaza permanece bajo condenación. Entonces ahí está la clave. Pero el que no cree
ya está condenado. El que rechaza el mensaje está condenado. Pero el que recibe el mensaje, el que recibe al Señor, dice que para él hay vida eterna, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la clave está en creer en el Señor Jesús para recibir ese regalo gratuito que es la vida eterna. Pero si nosotros no creemos, estamos siendo condenados por no haber creído. Entonces, necesitamos echar mano de la fe. Necesitamos echar mano de la fe, que la fe es un regalo de Dios que Dios ha dado, pero necesitamos echar mano nosotros de esa fe, activar esa fe. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo en Romanos 5:9. Mire, porque Romanos 5, 9 y 10, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo, dice, de Dios, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Imagínense, pero fuimos reconciliados. Entonces, Pablo enseña que Dios nos justifica y reconcilia por medio de su muerte. Aunque éramos pecadores y enemigos de Dios por causa del pecado, Cristo dio su vida para restaurar nuestra relación con Él. Si Dios hizo esto cuando estábamos alejados, mucho más cuidará de nosotros ahora que somos reconciliados con Él. Imagínense, Él nos justificó, número 1. Número 2, Él nos reconcilió a través de su muerte. Ay, qué glorioso es el Evangelio y qué maravilloso. Y vamos a ir ahí a 2 Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató, dice, como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Mire, en este versículo miramos el gran intercambio en la cruz. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. En la cruz del Calvario hubo un gran intercambio. Hubo un gran sustituto, el justo por el pecador. Imagínense lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, en ese gran intercambio. En la cruz, Jesucristo, quien nunca pecó, tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos para que por medio de él pudiéramos recibir la justicia y el perdón de Dios. Imagínense, a través de ese intercambio en la cruz del Calvario, del justo por el pecador. Imagínense, usted y yo pudimos recibir la justicia de Dios y el perdón de Dios, porque ahora el Señor nos mira a través de Cristo. Posicionalmente somos santos delante de Él. Y el Señor Jesús recibió toda la ira de Dios sobre Él. Mire lo que hizo ese intercambio. Nos trajo reconciliación, nos trajo el poder recibir la justicia de Dios y el poder, número 1, mire, en ese intercambio en la cruz, número 1, recibimos la justicia de Dios. Número 2, recibimos el perdón de Dios. Qué maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente, bueno, antes de marcarle, perdón, justicia de Dios. Ahí en Juan 1, 12, 13. Mire, aquí está la clave para nacer de nuevo. La Biblia dice, imagínense, que la muerte vino por un hombre, pero por otro hombre vino la salvación y vida eterna.
Por el primer Adán entró la muerte al desobedecer. Pero el postrer Adán, que es Cristo, trajo vida eterna y salvación. Entonces, Adán, el día que pecó, la palabra muerte significa separación. Lo separaron de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado, nos separa de la presencia de Dios. Y ese día que él pecó, murió su espíritu para tener comunión con Dios. Y el único que puede reconciliarnos, y lo vamos a ver ahorita, que aquí es donde se da el nuevo nacimiento, porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto, usted ha visto un muerto, es difícil que responda. Usted le puede hablar a un muerto, pero no responde. Entonces, imagínense, muertos en nuestros delitos y pecados. Imagínense lo que produce la paga del pecado es muerte. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto es difícil que responda. Pero ahí vemos la misericordia de Dios, que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, lo que murió en Adán fue su espíritu para tener comunión. Por eso en 1 Tesalonicenses 5, ahí en el capítulo 5, casi final, dice que mantengamos irreprensible nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El ser humano es tripartito. Tiene espíritu humano, que es para tener comunión con Dios. Tiene su alma, ahí donde están la voluntad del hombre, está la mente, la voluntad, la conciencia, el inconsciente, el subconsciente, las emociones ahí en el alma y el cuerpo. Este tuche que conduce a nuestro espíritu, a nuestra alma, en el entorno. Entonces, lo que murió en Adán fue su espíritu para tener comunión con Dios. Pero, claro que eso afectó su alma y afectó su cuerpo. Pero vamos a ver cómo el hombre puede nacer de nuevo. Cómo puede resucitar su espíritu que estaba muerto. El milagro más grande, el nacimiento de nuevo. Vamos a leerlo aquí en Juan. Dice Juan 1, 12, 13. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, iré. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen, dice, de Dios. Imagínense. Entonces, dice Juan, el apóstol Juan aquí nos enseña que convertirse en hijo de Dios no depende del nacimiento humano, la familia o los méritos personales, sino de recibir a Jesucristo por medio de la fe. Dios es quien produce el nuevo nacimiento espiritual. Recibir a Jesucristo por medio de la fe y Dios produce el nuevo nacimiento espiritual. Pero miramos aquí que el número 1, mire, a los que recibieron, 1. Número 2, a los que creen en su nombre. Entonces, recibir más creer es igual, dice, el derecho de ser hijo de Dios. Y estos nacen de Dios. Entonces, hay que recibir al Señor. Hay que creer en su nombre. Y eso nos da la potestad de ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios es nacido de Dios. No por sangre, no por deseos naturales y no por voluntad humana, sino nacido de Dios. Qué maravilloso es el Evangelio. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, que el recibir a Cristo. Porque en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando estamos recibiendo al Señor Jesús, estamos recibiendo
la verdadera vida, la vida eterna. Al recibirlo, al creer por fe en su nombre, estamos recibiendo la vida Zoe, la vida eterna. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, en Efesios 2:1-2, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Mire, entonces aquí el apóstol Pablo describe la condición del ser humano antes de Cristo. Vamos a verlo aquí, la condición del ser humano antes de Cristo. Número 1 dice que estábamos muertos. Esa no es la condición del ser humano sin Cristo. Muertos en sus transgresiones y en sus pecados, en los cuales andaban conforme al poder de este mundo, dice. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Imagínense, esa era la condición del ser humano, sin Cristo. Entonces, por causa, mire la condición del ser humano antes de Cristo, espiritualmente muerto por causa del pecado, separado de Dios y siguiendo los valores de un mundo rebelde contra Él. También señala la influencia de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, sobre quienes viven en desobediencia. Vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, Efesios 2, 3 y 4, dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Mire, qué maravilloso es el Evangelio. En el versículo 3, aquí miramos que Pablo recuerda que antes de Cristo todos vivíamos dominados por nuestros deseos pecaminosos y separados de Dios. Por nuestra condición de pecado estábamos bajo el justo juicio de Dios. Y ahí en el 4 vemos la esperanza aparece en las palabras. Pero Dios, aunque éramos pecadores, Dios actuó con misericordia y amor para rescatarnos. Mire, aunque éramos pecadores, Dios actuó con amor y con misericordia para rescatarnos. Bendito sea el Padre, dice, de toda misericordia. Con amor eterno te he amado. Ese es el amor de Dios, que aunque nosotros seamos malos, Él es bueno. Que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, ahí en Efesios 2, 5, 6. Dice: nos dio vida con Cristo. Mire, Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él, dice, en las regiones celestiales. Mira el versículo 5. Aunque estábamos espiritualmente muertos por el pecado, Dios nos dio vida por medio de Cristo. La salvación es un acto de gracia. No es algo que ganamos. Llévate en tu corazón. La salvación es un acto de gracia, no algo que nos ganamos. Y ahí en el versículo número 6, mírenlo. Al unirnos a Cristo por la fe, Dios nos da una nueva posición espiritual. Pertenecemos a Cristo y tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Mire,
al unirnos en Cristo. Lo vemos aquí en el 6. Hubo una unión con Cristo Jesús. Dios, número 1, nos resucitó. Y número 2, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¡Qué maravilloso es el Evangelio! ¡Qué glorioso! Imagínense que al unirnos, Dios nos da una nueva posición. Pertenecemos a Cristo. Tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Y vamos a ir a nuestro siguiente diapositiva. Efesios 2, 7, 8. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es que regalo de Dios. Es regalo de Dios. Miren el versículo 7. Dios salva al pecador para mostrar por toda la eternidad la grandeza de su gracia y su bondad en Cristo. Y en el versículo 8 miramos, la salvación es un regalo de Dios. Llévate esto en tu corazón. La salvación es un regalo de Dios. Qué maravilloso es el Evangelio. Qué glorioso es el Evangelio. Y no se obtiene por esfuerzos humanos. La salvación no se obtiene por esfuerzos humanos, por obras o méritos personales, sino por la gracia de Dios recibida mediante la fe en Jesucristo. Qué maravilloso es el Evangelio. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto es un regalo de Dios. Eso significa la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido. Qué maravillosa gracia. Bendita gracia. Maravillosa gracia. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. En Efesios 2, 9, 10. Dice, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos, dice, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos, dice, en práctica. Miren el versículo 9. La salvación no se obtiene por nuestras obras o esfuerzos humanos para que nadie pueda presumir delante de Dios. Es completamente por gracia. Qué maravilloso es el Evangelio. Y en el 10 miramos que, aunque las obras no nos salvan, los que han sido salvados por Cristo son transformados para vivir una vida de obediencia y hacer buenas obras que agradan a Dios. Imagínense, la salvación no es por obras, pero un corazón que ha sido transformado, las obras es la manifestación de un corazón que ha sido interceptado por Dios, de un corazón que ha sido transformado por Dios. Las obras es la manifestación, pero la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino toda la gloria, toda la honra, todo el poder sea para el Señor. Qué maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Ahí en Hechos 4:12 dice, de hecho dice, en ninguno hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Imagínense aquí lo que Pedro declara, que Jesucristo es el único camino de salvación. No existe otro nombre, persona o religión que pueda reconciliar al ser humano con Dios, porque solo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó con poder. Solo Jesús. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es Rey
por siempre. Qué maravilloso es el Evangelio. Entonces, no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro camino. Aquí lo estamos viendo. En ninguno hay otra salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. El nombre dado a los hombres para la salvación se llama Jesús, porque eso significa Jesús, que salvará al pueblo de sus pecados. Qué glorioso es el Evangelio. Y ahí en Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús, y nadie llega al Padre si no es por mí. Imagínense lo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Imagínense. Qué maravilloso es el Evangelio. Entonces, no hay otro camino. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay. Él es la vida. Imagínense qué maravilloso es el Evangelio. Y por eso Jesús afirma que Él no es solamente un maestro que muestra el camino a Dios, sino que Él mismo es el único camino hacia el Padre. Es el único camino de regreso a la casa del Padre, porque somos peregrinos y estamos de regreso a casa. Y el único camino de regreso a la casa del Padre se llama Jesucristo. No hay otro. Imagínense. Por eso Él dice que Él es el único camino hacia el Padre. Él es la verdad que revela quién es Dios. Imagínense. Él es el único camino de regreso al Padre. Él es la verdad que revela quién es Dios. Imagínense. Y la vida eterna que Dios ofrece al ser humano. Él es el camino, la verdad, la vida eterna que Dios está ofreciendo del otro lado del velo. Vida eterna, estar con Él por toda una eternidad. La obediencia nos está llevando a la vida eterna. La obediencia nos mantiene en la presencia del Señor. Porque el día que Adán desobedeció, lo apartó de la presencia de Dios. La desobediencia aparta de la presencia de Dios. La obediencia nos mantiene en la presencia de Dios. Qué maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Ahí en Hechos 2:41 dice: así pues, porque estamos hablando del bautismo, ya miramos cómo se da el nuevo nacimiento. Hay que recibir al Señor, hay que creer en su nombre para llegar a ser hijos de Dios. Y dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Imagínese, muerto nuestro espíritu, pero cuando usted acepta, recibe al Señor, cree en el Señor, viene la vida que es Cristo y le da vida a nuestro espíritu y se restablece la comunión con el Padre, porque el Padre anda buscando adoradores en espíritu y verdad. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Qué maravilloso es el Evangelio. Y aquí dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados en aquel día, se unieron a la iglesia. Dice, 3,000 personas. Imagínense. Después del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, muchas personas creyeron en el mensaje de Cristo, se arrepintieron y fueron bautizados. Dios comenzó a formar la iglesia mediante aquellos que respondieron con la fe al Evangelio. Pero, mire, número 1 dice que recibieron el mensaje. Número 2 dice que se arrepintieron. Y número 3, fueron bautizados en aquel día. Y luego, allí también en Hechos 8:12, pero cuando creyeron, le estoy citando algunas citas bíblicas que usted, porque hablar del bautismo en agua es un tema profundo, pero queremos ser lo más práctico y que usted en su casa indague
escudriñe las Escrituras a través de estas citas bíblicas. Y en Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Pero dice aquí, número 1, mire, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el mensaje de buenas noticias del reino de Dios. Número 1, creer otra vez. Dice, del reino de Dios en nombre de Jesucristo. Creyeron a las buenas noticias del reino de Dios y al nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres. Y lo dice, número 2, se bautizaron. O sea, creyeron, se bautizaron. En Hechos 2:41, ahí que lo estamos viendo, también dice que recibieron el mensaje y luego fueron bautizados. Hechos 2:41, reciben el mensaje y son bautizados. Hechos 8:12 dice, creyeron a las noticias del reino y del nombre de Jesús y fueron bautizados. Porque hay quienes dicen que para poder bautizarte necesitas todo un seminario de 6 meses o a 1 año de seminarios. Imagínense. Y aquí lo que estamos viendo, que reciben el mensaje, que creen en el mensaje y son bautizados. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir ahí porque aquí estamos respondiendo a la pregunta: ¿debería ser bautizado una vez que he creído? Y ya lo miramos aquí con base a la palabra, que sí. O sea, después de haber creído, podemos ser bautizados. Después de recibir, de creer el mensaje, podemos ser bautizados. Entonces, número 2, vamos a responder a nuestra segunda pregunta: ¿por qué los creyentes deben bautizarse? Y aquí vamos a ver, el número 1 es, ¿por qué los creyentes deben de bautizarse? Número 1, para seguir el ejemplo de Jesús. Y vamos a ir ahí. Mire, en Marcos 1:9 dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan, dice, en el Jordán. Pero mire, aquí vemos, Jesús nos enseña la importancia de la obediencia y la humildad. Si el Hijo de Dios se sometió al plan del Padre, nosotros también debemos obedecer a Dios y seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿por qué debemos bautizarnos? Para seguir el ejemplo de Jesús. Él aún se sometió al plan del Padre con humildad, con obediencia. Imagínense. Y aún Él le dijo, cuando Juan le bautizó, que eso era necesario para que se cumpliera toda justicia. Cuando habla de toda justicia, para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces, el Señor se sometió al plan. El Señor se sometió a lo que. Amén. Gloria a Dios. Entonces, debemos seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Por eso nos bautizamos. Práctico, sencillo. Cuando alguien le pregunta por qué se bautiza, número 1, seguir el ejemplo de Jesús. Qué maravilloso es el evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente interrogante que vamos a contestar. ¿Por qué los creyentes deben bautizarse? Aquí número 2, vamos a ver que Jesús quiere que lo hagamos. Al principio del video yo le expliqué que hay 2 ordenanzas que el Señor ha dado a la iglesia. Y la número 1 es el bautismo, en la cual nos identificamos con la muerte y resurrección del Señor. Y la número 2 es la cena del Señor, en la cual recordamos el sacrificio de Cristo. Pero entonces, ¿por qué los creyentes, dice aquí, deben bautizarse? Número 2, Jesús quiere que lo hagamos y lo vamos a ver aquí en la cita de Mateo 28:19, donde el Señor da esa ordenanza. Dice Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense.
Jesús da la gran comisión a sus discípulos, llevar el evangelio a todas las personas, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún ahí vemos la Trinidad, la Triunidad, en en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo representa la identificación del creyente con Dios y su nueva vida. Imagínense, la iglesia tiene la misión de anunciar a Cristo y formar seguidores de Jesús. Todo el creyente está llamado a compartir el evangelio, enseñar la palabra de Dios, vivir como un discípulo que refleja al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, aquí miramos que es una ordenanza del Señor. Entonces, cuando hay una transformación genuina interna, entonces el bautismo es una simbología externa que se practica cuando un corazón ha sido interceptado y transformado por Dios. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué los creyentes deben bautizarse? Número 3, para seguir el ejemplo del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Pacto. Hay bastantes ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que se bautizaron. Entonces, queremos seguir el ejemplo del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, y vamos a verlo ahí ahorita con unas citas. Ahí, nuestra primera cita es Hechos 36, 38. Se recuerda de Felipe y el eunuco. Dice ahí, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe, dice, lo bautizó. Pero dice, mire, un ejemplo de Felipe y el eunuco. El eunuco se recuerda que iba leyendo el rollo de Isaías, pero le dice, ¿qué impide que yo? Entonces mandó para el carro, bajaron al agua y lo bautizó. Pero le dice, ¿crees de todo corazón? Usted lo puede leer en casa todo el pasaje. Felipe le pregunta, ¿crees de todo corazón? Y él dice, sí creo. Entonces, recibir, creer, vemos otra vez ese mismo común denominador y dice, ¿qué impide que sea bautizado? Este hombre creyó con todo su corazón, el eunuco, y no tuvo que tomar un seminario, no tuvo que tomar 35 lecciones, no, solo le dijo, ¿crees de todo corazón? Y el eunuco dijo, creo. Y él dijo, ¿qué impide? Y bajaron a las aguas. Y vamos a ver otro ejemplo aquí en el Nuevo Testamento. Se recuerda en Hechos 9:18, cuando Pablo es interceptado, Saulo, que era Saulo, pero después le cambian su nombre. Pablo es interceptado por el Señor. En Hechos 9:18 dice que al instante cayó de los ojos Saulo algo como escama, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Mire, hay otro ejemplo aquí del apóstol Pablo, cuando es interceptado por el Señor. Usted puede leer todo el capítulo, pero dice que miró una gran luz y quedó como ciego. Y se recuerdan a Ananías, un discípulo del Señor, tuvo que ir a orar por él. Y cuando él oró, mire, en este ejemplo, al instante dice que se le cayó algo como, deje ponérselo aquí, como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Pero mire, oraron, se le cayeron las escamas. Mire, la oración tiene el poder para eso, y aún recobró la vista. Porque aún la Biblia dice que en Cristo nos es quitada la venda de los ojos. Y es lo que le pasó a Pablo. Él era un religioso fariseo de fariseo, pero ahora era una nueva vida y él estaba recobrando su vista. Porque en Cristo nos es quitada la venda de nuestros ojos y se le cayeron las escamas. Pero el punto que vamos a ver aquí, que se levantó y fue bautizado. Imagínense, inmediatamente oran por él,
se le caen las escamas, recobra la vista, se levanta y es bautizado. Imagínense, qué maravilloso cuando Dios interfiere una vida, cuando Dios transforma un corazón, cuando Dios obra conforme a su propósito. Mire, al agua fue bautizado Pablo. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a ver otros ejemplos de creyentes que fueron bautizados, ¿verdad? Pero en este versículo miramos que la conversión de Saulo a Pablo, después de encontrarse con Jesús en el camino de Damasco, Dios restauró su vista por medio de Ananías. Al recuperar la vista, Saulo fue bautizado como señal de su fe y su nueva vida en Cristo. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con Cristo, ocurre una transformación de vida. El bautismo representa dejar atrás la antigua manera de vivir, identificarse públicamente con Jesús. Dios puede cambiar incluso el más opositor y usarlo para sus propósitos. Lo que hizo con el apóstol Pablo era el más opositor, iba en pos de la iglesia, persiguiéndola. El más opositor, Dios lo usó para sus propósitos. Qué maravilloso es el Evangelio. Y yo quisiera enseñarte algunos más ejemplos en el Nuevo Testamento que tú los puedas leer en tu devocional, abrir tu Biblia y poder leer y escudriñar, y que por tus propios ojos tú, que la palabra de Dios, que son espíritu, dice que su palabra son espíritu, son vida, te convenza, y que su Espíritu Santo te ilumine, te abra el entendimiento, te lleve a toda verdad. Qué maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a otros ejemplos. Mire, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de creyentes que fueron bautizados en el Nuevo Testamento. Aquí le voy a poner unas citas. Cornelio se recuerda, y su familia y sus amigos, en Hechos 10, 44, 48, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, del Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. También los gentiles se derramó el Espíritu, porque los que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Imagínense, aquí miremos en Cornelio que Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos. La verdadera fe en Cristo produce una nueva vida, y de llevarnos a obedecerle, incluyendo por el bautismo como testimonio público de nuestra unión con Cristo. Y vamos a ir a ver otro ejemplo en Lidia y su familia, en Hechos 16, 13, 15. Usted lo puede ver en casa. Aquí vamos a ver que la salvación comienza con la obra de Dios en el corazón, pero la respuesta del ser humano es escuchar, creer y obedecer. Una fe verdadera produce cambios visibles, compromiso con Cristo, obediencia y deseo de servir a otros. Y vamos a ver el otro ejemplo. Usted lo puede leer con tiempo en su casa, en su devocional. El carcelero de Filipos y su familia, imagínense, en Hechos 16, 33, ahí miramos que la fe verdadera produce una respuesta inmediata de obediencia y transformación. Cuando una persona recibe a Cristo, su vida cambia, busca a Dios, sirve a otros y demuestra públicamente su compromiso con Jesús. Y el otro ejemplo es los creyentes de Corintios. Usted lo puede ver ahí en Hechos 18, 8. Imagínese, la fe verdadera en Cristo produce una respuesta visible: creer, arrepentirse, obedecer. El Evangelio tiene poder para transformar a cualquier persona, incluso a quienes ocupan posiciones importantes, y esa transformación puede influir también en su familia, en su comunidad. El ejemplo número 5 es de discípulos de Juan. Imagínense, Pablo encuentra en Éfeso a unos discípulos que solo conocían el bautismo de agua, un bautismo de arrepentimiento que prepara el camino para Cristo, pero Pablo le explica que debían poner su fe en Jesús como el Mesías, y ellos respondieron bautizándose en el nombre del Señor Jesús. Imagínense. Y otro ejemplo ahí es de Crispo
y Gallo, usted lo puede leer en Primera de Corintios. Pablo agradece a Dios que no había bautizado a muchos en la iglesia de Corintio, porque algunos estaban creando divisiones diciendo que pertenecían a diferentes líderes. Pablo quería dejar claro que el centro de la fe no es quien bautiza, sino Jesucristo. Y en el número 7, la casa de Estefanas. Imagínense, ahí Pablo continúa aclarando que su ministerio no estaba enfocado en forma de seguidores de él mismo, sino en predicar el evangelio de Cristo. Aunque sí bautizó a algunas personas, el bautismo no era la base de la identidad cristiana. Lo esencial era pertenecer a Jesús. Imagínense, entonces usted puede leer todos estos ejemplos en el Nuevo Testamento de creyentes que fueron bautizados. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué los creyentes deben bautizarse? Número 4. ¿Por qué los creyentes deben bautizarse? Número 4. Por testimonio público ante el mundo. Y lo vamos a ver aquí en Mateo 3:6. Dice: cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Imagínense, cuando bautizaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Este versículo describe, imagínense, el ministerio de Juan el Bautista. Las personas que venían a Él mostraban arrepentimiento al confesar sus pecados y recibían el bautismo como una señal externa de una decisión de volver a Dios. El verdadero arrepentimiento comienza en reconocer nuestro pecado delante de Dios. El bautismo no era simplemente un rito externo, sino una expresión pública de un corazón que deseaba abandonar el pecado y prepararse para recibir al Mesías Jesucristo. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué los creyentes deben de ser bautizados? Vamos a hacer un resumen. ¿Por qué los creyentes deben ser bautizados? Y el número 1 vamos a verlo. Seguir el ejemplo de Jesús. Número 2, Jesús quiere que lo hagamos porque es una de las ordenanzas que le ha dado a la iglesia. Número 3, ejemplos. Hay para seguir el ejemplo en el Nuevo Testamento. Y número 4, para dar un testimonio público ante el mundo. ¿Y qué significa el bautismo? Imagínense, ¿qué significa el bautismo? Vamos a verlo ahorita en Primera de Corintios, 15:3. Dice 15:3-4, porque Primera de Corintios 15:3-4, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por ustedes. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras. Imagínense, la esperanza del cristiano está basada en un hecho. Cristo venció el pecado y la muerte con su resurrección. Por eso debemos confiar en Él, vivir en arrepentimiento, anunciar este mensaje de salvación a otros. Y Colosenses 2:12 dice: ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante el fe en el poder de Dios, quien los resucitó, dice, de entre los muertos. Mire, Pablo explica que el bautismo representa la unión del creyente con Cristo. Al ser sumergido simboliza la muerte y sepultura de la vieja vida de pecado, y al salir del agua representa la nueva vida que Dios da por medio de la resurrección de Jesús. El bautismo es una declaración pública de que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que nuestra vida antigua ha quedado atrás. Ahora vivimos como personas nuevas dependiendo del poder de Dios y buscando agradarle en todo. Y en Romanos 6:3-5, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, según en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. El 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una
en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en la resurrección. Pablo enseña que el bautismo representa la unión del creyente en Cristo al identificarnos con Jesús en su muerte y resurrección, mostrarnos que la vieja vida de pecado quedó atrás y que hemos recibido una vida nueva en Él. El cristiano no debe seguir viviendo dominado por el pecado. Así como Cristo resucitó, nosotros somos llamados a caminar en una nueva vida, viviendo en obediencia, santidad y agradecimiento a Dios. El bautismo es una señal externa de una transformación interna que Dios ha hecho por medio de Cristo. Llévese eso. El bautismo es una señal de una transformación. El bautismo, es una señal externa de una transformación interna. Qué maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ver ahí cómo debe de realizarse el bautismo. ¿O qué significa la palabra bautismo? Vamos a ver aquí. La palabra griega utilizada para bautismo es baptizo. Esta palabra significa literalmente sumergir o hundir bajo el agua. Imagínense. Entonces, ¿cómo debe el bautismo? No es por aspersión, como lo hacen algunas iglesias tradicionales, sino que el bautismo, la palabra bautismo, ya lo vimos aquí, que significa bautizo. Esta palabra significa literalmente sumergir o hundir totalmente bajo el agua. Entonces, así es como debe de ser el bautismo. No por aspersión, sino siguiendo el ejemplo que hay en el Nuevo Testamento y lo que significa realmente. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente. Este término nunca significa rociar o verter, lo que le decía. ¿Qué hay acerca del bautismo infantil? En Iglesia Esperanza Viviente Living Hope, no creemos en el bautismo de infantes o niños pequeños, como algunas iglesias tradicionales lo hacen, sino creemos que Dios y que el creyente tiene que tener conciencia, tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo delante de Dios. Mientras que un niño recién nacido está en inocencia. Algunas iglesias tradicionales practican el bautismo de niños, pero en Iglesia Esperanza Viviente nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios y no vemos en todo el Nuevo Testamento un bautismo de un infante. Entonces, recibir, creer en el Señor Jesús, se requiere tener conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí creemos que el bautismo debe ser así. Que el creyente tenga conciencia de lo que está haciendo. Y claro, hay cosas extraordinarias que hace Dios, pero qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ya casi cerrando. Vamos a hacer unas reflexiones finales. El bautismo es un símbolo externo de la realidad interna que Dios ha obrado en los corazones y las vidas de quienes creen. Número 2. Al bautizarnos, proclamamos ante nosotros mismos y ante el mundo que creemos en el Señor Jesucristo, que nos apartamos del pecado en nuestras vidas para seguirle y que depositamos nuestra esperanza en la promesa de Jesús, de que todos los que creen serán resucitados un día juntos, dice, con Él. Y al ser sumergidos, proclamamos simbólicamente nuestra muerte a nuestra antigua forma de vida. Al quedar bajo el agua, esa antigua forma de vida es simbólicamente sepultada. Al emerger del agua, proclamamos simbólicamente nuestra vida en Cristo y aquel día en que resucitaremos de entre los muertos para pasar
la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es el Evangelio, qué glorioso y precioso es el Evangelio. Estamos contentos, estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros y déjeme aquí un pequeño error y un pequeño error de dedo. Esperamos haber sido de bendición y que usted indague, usted escudriñe en las Escrituras, así como lo hacían los de Berea. Dice que recibían el mensaje, pero llegaban a sus casas y escudriñaban para ver que lo que les decían, para confirmar que el mensaje era cierto. Entonces, esperamos haber sido de bendición y que caminemos con el Señor. La gran comisión fue ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. El Señor les bendiga y hasta la próxima. Amén.